Saludos cordiales. A través de esta presentación quiero inducir el informe y la socialización de los vivenciales. Mi nombre es Eileen Pérez, soy la coordinadora de inserción laboral de Alegría Teresa de la Asunción. Los vivenciales están dentro del reglamento que rige las pasantías, porque nos define las pasantías como ese proceso de desarrollo de capacidades para la inserción laboral. Entra el proceso prepasantías, pasantías y pospasantías. Dentro de prepasantías están ubicados los vivenciales, que son experiencias en empresas del área de la mención, y cursos de preparación que ayuden al estudiante a desarrollar competencias y habilidades que les permitan estar aptos para la inserción al trabajo. Ustedes tienen la bendición de ser la primera oleada de vivenciales en empresas públicas y privadas, en el caso de cuarto año. Anteriormente, cuarto año, sí, a vivenciales era dentro de la institución en procesos de 2 semanas. Ahora ustedes tuvieron una oportunidad enriquecedora de habilidades fuera de la institución, en empresas del campo real. Y la evaluación que tomamos desde allí parte de lo que es un proceso de evaluación que es un proceso acumulativo. Vamos evaluando pasantías desde las prepasantías con los cursos, con la vivencia que tuvieron ahorita, con las que van a tener en quinto, Dios mediante, y con las de sexto hasta terminar su defensa o socialización de sexto año. Las generalidades de los vivenciales. ¿En qué consisten? En desarrollar una experiencia en el ámbito laboral especializado. ¿Cuál es la intencionalidad? Desarrollar habilidades blandas, esa responsabilidad, el respeto, cumplimiento de normas y tareas, autoconfianza, comunicación, iniciativa, toma de decisiones, interés por aprender y muchas otras más. Además de que ustedes pudieran demostrar y darse cuenta de una hora de llegada, una hora de salida, del trato cordial, la comunicación efectiva, asertiva entre los miembros de la organización. También era importante que ustedes vivieran una experiencia laboral. No era solo ir a mirar, no era solo ir a ver. Era también que usted pudiera observar una actividad y en base a esa actividad usted poder con unas instrucciones previas hacer un trabajo. No solo iban de observadores. Documentos durante y después del proceso de pasantías, de vivenciales en este caso. Durante tenían el documento de asistencia y el diario de vivencia, y después van a tener que elaborar un informe y las diapositivas o láminas. Documentos durante el proceso. Aquí tenemos una imagen de lo que es la asistencia que debieron haber llenado diario, hora de entrada, hora de salida y la firma diaria. Los que iban en un solo turno, pues en el horario que correspondía, y los que iban pues mañana y tarde, pues también en ese horario. O a veces no vamos mañana y tarde, sino que es corrido, pero hay un descanso para la hora de comida, entonces era una hora de salida y luego la hora de entrada después de la comida. Tienen también aquí el diario de vivencias, que este es un formato, no obligatoriamente tenía que ser impreso, y eso se los indiqué en el momento, que podían haberlo hecho en hojas reciclables o en un cuaderno, solamente respetando las partes del formato que se decía ahí. O sea, describían la actividad, cuáles fueron las indicaciones que les dieron, cuáles fueron los recursos utilizados para hacer dicha actividad y cuáles son las observaciones que tenían de ello. Documentos después del proceso. Hay 2 documentos que debemos cumplir, o 2 partes, que una es el informe y la otra es para la presentación, las diapositivas o las láminas.
En el caso del informe, aquí les voy a mostrar cuál es la estructura. La portada, deben presentarse 2 portadas. En segundo lugar, el índice expone de forma ordenada todo el contenido del informe. En tercer lugar, una carta o constancia de cumplimiento de vivenciales en un formato sencillo. No era nada de última cosa, solamente que certificaran que el estudiante asistió y cumplió con las actividades establecidas durante las 2 semanas. Luego la introducción, que debe presentarse los objetivos a desarrollar dentro del informe. No se copien introducciones, les agradezco, porque se puede observar cuando ustedes redactan y cuando simplemente copian una introducción de un trabajo de pasantía. Sean lo más originales posible. La idea es aprender. En la introducción yo debo colocar los objetivos de todo lo que estoy haciendo, de todo el trabajo que estoy presentando. Es como un abreboca a eso que voy a presentar. Además, debe contener los elementos que contempla el esquema de mi trabajo. O sea, cuando estoy finalizando la introducción, debo decir que en el siguiente trabajo se encontrará detallado en el capítulo 1 toda la descripción de la empresa y un capítulo 2 donde se desarrollan las actividades que fueron ejecutadas durante las 2 semanas. El cuerpo está en el capítulo 1 y el capítulo 2. Aquí tenemos un capítulo 1, descripción de la empresa y departamento, y un capítulo 2, actividades realizadas. Continuamos con el capítulo a describir. ¿Qué contiene el capítulo 1? Descripción de la empresa y departamento. Debe tener una hoja de respeto. ¿Qué es una hoja de respeto? Una hoja en blanco donde coloco solamente capítulo 1, descripción de la empresa, antes de iniciar a describir el capítulo. ¿Qué debe contener ese capítulo? Nombre de la organización. Colocamos el nombre de la empresa o oficina donde estuvimos ubicados. Ubicación geográfica. Domicilio fiscal. ¿Dónde está ubicada esa empresa dentro del estado Barinas? Una breve descripción de la empresa. ¿Qué vamos a colocar ahí? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es una empresa industrial? ¿Es una empresa de servicios? ¿Es una empresa comercial? ¿A qué se dedica? Pues decimos, si es una empresa de servicios de salud, se dedica a la prestación de servicios, de atención a las personas y explicamos más o menos qué es lo que hace la empresa y cuáles son los beneficios que presta. Luego viene el departamento, el nombre del departamento. Si estuvimos en una empresa grande y nos rotaron al departamento de provisión, el departamento de compras, el de contabilidad, el de administración, o si estuvimos en una oficina contable, pues solamente vamos a describir la oficina como tal. ¿Qué es lo que hace el departamento? ¿A qué se encarga? ¿Cuáles son las funciones que realiza ese departamento? El capítulo 2, vamos a describir las actividades realizadas. Describimos cada una de las actividades que ejecutamos y puede presentarse. Aquí vamos a llevar como un resumen de ese diario, porque puede ser que hicimos 2 días, nos pusieron a hacer un cuadro de inventario. Entonces duramos 2 días haciendo eso. No es que vamos a escribir por día, vamos a escribir es por actividad. Entonces yo voy a escribir aquí, voy a agarrar mi diario y con el diario entonces voy a hice una actividad, 2, 3 actividades. Esas 3 actividades son las que voy a llevar a este resumen del trabajo. Y voy a describir entonces cuál fue la actividad. Describo la actividad, en qué consistía. Luego digo cuáles son los recursos que necesitaba para poder desarrollarla y coloco algunas observaciones que tuve
al momento de realizarla, si de repente pude tener dificultades al inicio porque no dominaba algún programa, pero después se me fue haciendo más fácil hasta que pude desarrollarla sin ninguna limitación. Los documentos después del proceso, seguimos con el informe, estamos con las conclusiones. En estas conclusiones debe estar referida a toda la experiencia adquirida dentro del proceso de vivenciales. Se describe la experiencia y el significado que representó. Entonces aquí voy a hablar de lo vivido. Acuérdense que se hace en tercera persona, no es que voy a decir, a mí me pareció, yo hice, eso en lenguaje no es así. La experiencia vivida durante el proceso de vivenciales generó en mí un despertar respecto a lo que es la mención, a las diferentes actividades que se realizan. Pude darme cuenta de esto, de aquello, desarrollar actividades tales como esta o esta. Fue bastante significativo el proceso de comunicación con el personal, gratificante, tal cosa. Van a hablar específicamente de la experiencia, pero en un lenguaje lo más formal que puedan. Luego vienen las recomendaciones. En estas recomendaciones son específicamente del proceso de vivenciales y se hacen a la empresa y a la institución. Las recomendaciones deben tener relación con las conclusiones. Si yo estoy diciendo en las conclusiones que la comunicación en la empresa es asertiva, totalmente de primera, y entonces no voy a decir en una recomendación, no se comunican cordialmente. Entonces me estoy contradiciendo una cosa con la otra. Además, se recomienda colocar un párrafo adicional si en el lugar donde estuvimos nos dejaron puerta abierta para volver el próximo año. Y con eso pues se evaluará si se puede ir a ese lugar o no. Al final culminamos con la bibliografía y los anexos. La bibliografía, de repente ustedes dirán, pero no utilicé ningún libro. Pero ustedes están utilizando una guía para hacer ese trabajo. Yo les estoy dando un inductivo. La empresa les tuvo que haber dado una información. ¿De dónde sacaron la información que van a colocar allí? Esas son fuentes de información que necesitan para desarrollar el trabajo o el informe. Entonces esas deben estar presentadas ahí. Entonces vamos a ver cómo presentamos esas bibliografías allí. Podemos leer las normas APA séptima edición. Si no sabemos hacerlo, buscamos ayudita de alguien, o si no, pues es una de las cosas que debemos corregir para el nuevo informe o para los trabajos que deben desarrollar dentro de la institución. En los anexos deben estar fotos, no necesariamente que yo me tomé una foto entrando a la empresa, yo me tomé una foto frente a la computadora, sino imágenes del trabajo que realicé, de las láminas que hice, del archivo que creé. Es más o menos de eso, claro, tomando en cuenta que hay algunas empresas que no permiten que tomemos fotos de sus archivos. Cuando ustedes explican, si no tienen imágenes de ese tipo, deben acotar ello. Aquí les voy a presentar un poco imágenes para que vean esas partes del trabajo que de repente le crean confusión. En el primer caso, las portadas, les dije que deben llevar 2 portadas. Si ustedes pueden observar aquí, estas 2 portadas son bastante similares. El membrete de la institución con el logo a un lado, en el centro va el membrete de la empresa donde estuvieron ubicados, el nombre del informe, dice informe vivenciales en Hispana de seguro, o sea, en este caso. Y las dos tienen esa primera parte hasta ahí idéntico. ¿Qué cambia? En la primera portada aparece mención técnicos medios en contabilidad, técnicos medios en administración. Al lado derecho aparece nombre o pasante, colocan sus datos, primer apellido, inicial del segundo apellido, primer nombre, inicial del segundo
nombre. No coloquen los segundos apellidos y segundos nombres porque entonces no los voy a evaluar. Recuérdense que cuál es su identificación legal. Primer apellido, primer nombre. Y la cédula preferiblemente. Debajo de ello colocan pues la fecha. Barina, enero o febrero, si en el caso lo van a entregar en febrero, la fecha en que se entrega el informe. En la segunda portada, lo que van a colocar en lugar de mención y nombre del estudiante, van a colocar es nombre del tutor académico, que va a ser en este caso el docente que les visitó, y el tutor empresarial, la persona que estaba a cargo de ustedes dentro de la empresa. Luego tenemos una imagen del índice. El índice nos dice que debe ser cómo está estructurado el trabajo de forma ordenada, cómo se presenta el trabajo. Entonces, ¿qué tengo en primer lugar? Las portadas. Según las normas, las páginas preliminares a la introducción deben colocarse dentro del índice, pero con una numeración de números números romanos. Los números romanos, que el 1 es una I, el 2 son 2 I, el 3 son 3 I, el 4 una I y una B, en minúscula. Entonces colocamos portada I, índice general, el doble I, constancia de aprobación, 3I. En este caso aquí dice agradecimiento, dedicatoria, pero eso no lo van a incorporar ahorita. Es solamente una imagen para que ustedes vean qué debe contener un índice. A partir de cuando empieza la introducción, es la página que se comienza con los números arábigos. O sea, ahí, si yo voy en la página 9, voy a colocar que esa es la página 9. Si es mi página número 4, yo le voy a colocar el número 4. Y las de arriba son números romanos. Debo colocar el número donde comienza el título. Puede ser que yo tenga un título que me ocupe 3 páginas. Yo no voy a colocar que es la página 10 a la 13. No, solamente coloco página 10. Y son los títulos los que yo voy a enumerar. Yo no voy a decir desde dónde hasta dónde. Solamente voy a colocar el número donde comienza ese texto o ese título del que estoy hablando. Luego viene la carta o constancia de culminación. Aquí aparece un pequeño ejemplo que editó, por lo menos en este caso, en esta empresa hispana de seguros, donde colocaron su membrete, la fecha, luego a quien dirigieron la carta, en este caso la dirigieron al director, no importa si es el director o es a mi persona, ciudadano Ailín Pérez, coordinadora de inserción laboral Fedelería Barina, presente, carta de culminación, dice, algunos dicen yo, fulano de tal, cédula tal, representante de la empresa tal, hago constar que el estudiante cumplió, fulano de tal, cédula tal, cumplió con el proceso de vivenciales establecido desde fecha tal hasta fecha tal, cumpliendo a cabalidad con las actividades asignadas, desarrollando habilidades, responsabilidad, empatía, sin más a qué agregar, a los tales días de Barinas del mes tal. Y firma. Es sencilla. La hoja de respeto, como les había dicho anteriormente, es una hoja en blanco que se deja para iniciar un capítulo o para hacer los anexos, también se usa, y se coloca el logo de la empresa y se escribe capítulo 1, descripción de la empresa. En el otro caso, capítulo 2, actividades realizadas. En el otro caso, anexos, como una página inicial a lo que viene luego. Luego tenemos la socialización. ¿Cómo vamos a presentar esta experiencia vivida? Vamos a hacer diapositivas o láminas. Y cuando sean las diapositivas, nosotros tenemos una norma institucional que por ustedes ser del área de sociales, el fondo de las pasantías debe ser vino tinto. Entonces, cuando utilizamos un fondo oscuro, las letras deben ser de color claro. No deben ser menor al número 20.
el número de la letra, porque muy pequeñas entonces no se van a ver para la proyección. Es necesario que el número mínimo sea 20. No debe ser cargado de texto, yo debo utilizar palabras claves que me recuerden cuál es el hilo de la presentación que voy a hacer, pero no debo colocar un texto de párrafos y párrafos para leer. ¿Qué deben tener mis diapositivas? Para socializar voy a hacer una portada como inicio de mi presentación. Luego el cuerpo, voy a decir que mi trabajo consta de 2 capítulos. Expreso mi capítulo 1, descripción de la empresa y departamento. No voy a colocar más texto allí. Un capítulo 2 con las actividades realizadas, las conclusiones y recomendaciones y los anexos. Ese es lo que deben tener mis diapositivas. Yo les voy a mostrar más o menos unos ejemplos de cómo deben ser. Aquí tenemos un ejemplo de una portada. Vemos el membrete de la institución con el logo de la empresa donde estuvimos. Colocamos como esa primera portada que hicimos en el informe. Luego vemos el capítulo 1, que nos habla acerca de la descripción de la empresa. Entonces vamos a colocar con TIC el nombre de la empresa, a qué se dedica la empresa, una descripción general y cuáles son las funciones que realiza. Si estuve en un departamento, explico mi departamento, cuáles son las funciones que realiza y así voy describiendo como estilo esquemas o de forma más atractivo visualmente. No es que voy a escribir textos y textos y textos, sino que sea un poco llamativo. Luego voy a las actividades realizadas y aquí ven, no vamos a colocar el cuadro que dice allá el capítulo 2, por favor. Ustedes van a colocar, hicieron una, esa una es la que van a colocar en el cuadro y la van a explicar. Van a colocar solamente el título de la actividad y la deben ir explicando. Cómo hicieron para desarrollar esa actividad, qué les dieron, cuál fue la instrucción, cuál fue el proceso que ustedes llevaron para hacerla, qué lograron al final y cómo quedó esa actividad, cuáles fueron los recursos que utilizaron, cuáles son las observaciones o esas limitaciones que tuvieron para realizarla. Luego vemos ejemplos, conclusiones y recomendaciones. Aquí no se ve muy visualmente bonita porque no la pude editar mucho, pero lo que les quería mostrar es que no vamos a escribir conclusiones y el texto de las conclusiones, sino solamente el título conclusiones. Yo puedo de repente colocar algunas palabras claves para recordarme lo que quiero decir, pero no van a colocar un copy y pegue del trabajo. Igual las recomendaciones, coloco a la institución y digo qué le recomiendo a la escuela y coloco a la empresa y qué recomiendo para la empresa. Los anexos, como pueden ver aquí, se colocan imágenes o fotos de las actividades que desarrollé y ahí las puedo explicar con más facilidad. Acuerdos de vivencial. Luego de haberles explicado esto, finiquitamos. Vamos a tener redacción del informe, diapositivas o láminas esta semana del 30 al 1. Estos primeros 3 días van a ponerse a trabajar en eso. Los que ya lo empezaron ajustan algunas cosas que tengan que ajustar. Los que no lo han hecho comienzan a hacerlo y hasta el 1 tienen oportunidad de repente de hacer la revisión, pueden acercarse a sus tutores o a mi persona en tal caso. Pero si usted me lo va a mandar para que yo le revise y le ayude, tiene que ser antes del 1. O sea, al martes por tarde. Y para el 1 yo revisar y poderle mandar las observaciones. Porque la entrega de ese informe y las diapositivas digital va a ser el 2 de febrero. Ahí debe mandarlo al correo tereseinsercionlaboral@gmail.com. Los que no van a hacer diapositivas, pues hacen su lámina y bueno, las van a presentar es el día que digamos que es la socialización. La socialización tengo como fecha estimada del 6 al 8 de febrero. Tengo que hablar en la institución a ver
si vamos a llamarlos presencial para esos días o vamos a esperar que ustedes se incorporen o cómo vamos a hacer el proceso, porque también les voy a presentar un cronograma, cómo van a ir para abrir 2 espacios y que podamos en una mañana pasar todos los estudiantes. Luego estaré conversando con ustedes acerca de eso. Y culminamos con esta frase: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Bendiciones y éxitos a trabajar.